que ha compartido con nosotros muchísimas jornadas académicas, mucho aprendizaje. Él actualmente es nefrólogo del Hospital 2 de Mayo y ha trabajado también con nosotros durante mucho tiempo y ha sido, creo yo, el principal impulsor del programa de trasplante en la parte clínica del Hospital Cayetano Heredia, y creo que la charla que va a compartir con nosotros hoy día es reflejo de su experiencia, y estoy seguro que todos vamos a aprender algo más nuevamente sobre la inmunobiología del trasplante de riñón y, bueno, los aspectos inmunológicos y fisiológicos básicos que seguramente muy bien el doctor Chan va a saber compartir con nosotros. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, doctor León. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentó el doctor Cristian, yo soy Domingo Chan, soy médico nefrólogo. He tenido el gusto de formarme con el doctor León en el Hospital Cayetano y de trabajar mi primer trabajo, de hecho, fue en la unidad de trasplante en el Hospital Cayetano, ¿no? Parte de la información que vamos a compartir hoy día es de la experiencia, digamos, hospitalaria que tuvimos, bueno, y también algo en la parte privada. Y bueno, como dice el título, básicamente es una revisión de la inmunología básica, y lo que he hecho es, dado que entiendo que la mayoría de los asistentes son residentes, enfocarme más que nada en la interpretación de los exámenes clínicos, ¿no? No sé si ya puedo comenzar a compartir mi pantalla, doctor. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya tienes la función de anfitrión. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Se ve claramente, Domingo. Puedes Muy bien, empezar. correcto. Lo primero que le voy a pedir, no sé si es que todos conozcan esta aplicación, es un aplicativo, es entrar a esta página, kahoot.it. Se puede entrar a través de la computadora o a través del celular, y lo que nos va a permitir es interactuar un poco, ¿no? Hay 3 preguntitas a lo largo del desarrollo de la exposición, que ustedes van a poder responder, y yo voy a poder más o menos ver las respuestas para tantear más o menos cómo está el suelo, ¿no? Son totalmente anónimas. Les voy a pedir que ahorita entren a la página, los que quieran. Hay que poner este PIN, que son 7 números, y luego les va a pedir poner un nickname, ¿no? Un seudónimo. Traten de poner uno que no sea tan común, porque si hay uno que ya está tomado, ya no se puede repetir, ¿no? De repente iniciales o cualquier letra, en verdad, es eh, lo menos importante el nombre, lo menos importante. A ver, voy a ir viendo acá cuántos se van conectando. Ok, no sé si lo pueden apuntar y se van conectando para comenzar la discusión. Muy bien, este icono eh, lo conocí hace poco a través del doctor Fernando Mayor, que lo veo por ahí, el residente del hospital. Es un icono que me interesó bastante, la verdad yo no lo conocía. Son 2 santos de la Iglesia Católica, San Damián y San Cosme, haciendo supuestamente un trasplante de pierna, ¿no? En el siglo XIV después de Cristo. Em, digamos, a mí, ¿qué es lo que me parece más interesante, importante, em, apreciable de la clínica del trasplante, ¿no? O sea, de la experiencia del trasplante? Sabrán ustedes, digamos, si es que nos ponemos a analizarlo bien, que hay muy pocas intervenciones en medicina que tienen un efecto tan dramático, beneficioso para el paciente como el trasplante, ¿no? Si uno se pone a ver los NNTs de las medicinas, las intervenciones y tal, hay pocas cosas que cambian tan drásticamente la vida de un paciente que está en diálisis, o un paciente general, como un paciente trasplantado, ¿no? En ese sentido es un pequeño milagro. Y para mí, personalmente, digamos, lo que más me atraía es que desde el primer momento en que uno tiene contacto con el paciente,
hay una transferencia de una cierta esperanza, ¿no? Eso, para mí, en lo personal, es un pequeño milagro y eso es lo que, digamos, me parece más llamativo para los que hayan tenido ocasión de rotar en trasplante, ¿no? Los que vayan a hacerlo, bueno, eso es lo que a mí por lo menos me pareció más interesante. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tocar 3 puntos, digamos, 3 temas grandes. Como digo, de los 3, el que a mí me parece más importante es el tercero, que son las pruebas de histocompatibilidad, qué es un trasplante incompatible y cómo se interpreta. Eh, pero para hablar de esto hay que hablar primero de la respuesta aloinmune. Vamos a tocar 3 puntos ahí, que los ven, que son la lesión por isquemia de reperfusión, la presentación del antígeno y la activación de células T. Esto es un poco denso, es un poco complejo, pero lo vamos a tocar, digamos, lo absolutamente necesario, es inevitable, ¿no? Y vamos a hablar también del complejo mayor de histocompatibilidad o el antígeno leucocitario humano, ¿no? Que es lo mismo. Básicamente cómo se hereda y la importancia clínica. Muy bien, algo de términos, antes de hablar de trasplante. Un autoinjerto es un injerto del propio individuo, ¿no? El ejemplo clásico es la piel o los injertos vasculares, ¿no? Se saca la safena y se pone, digamos, en vez de las coronarias. Un isoinjerto es un injerto entre dos sujetos diferentes, pero que son genéticamente idénticos, ¿no? Esto, el ejemplo clásico, son los gemelos idénticos, ¿no? Y un aloinjerto, que es la forma de injerto más común, es el injerto de un sujeto que pertenece a la misma especie, pero que es genéticamente no idéntico al sujeto receptor, ¿verdad? Y un senoinjerto es un injerto que proviene de un sujeto de otra especie, ¿no? Por ejemplo, cuando se trasplanta piel de cerdo. Ok, vamos a ver cuáles son las... eso que vamos a ver ahorita es un gráfico, un esquema de cuál es la generación de la respuesta aloinmune, ¿no? Tenemos lo primero, que es un injerto renal, que puede ser proveniente de un donante vivo o de un donante cadavérico, y que de hecho es un cuerpo extraño, ¿no? Que es implantado en un receptor, y la primera acción, digamos, que ocurre es el evento de isquemia reperfusión, ¿no? Lo que se llama la lesión o injuria por isquemia reperfusión. Esto realmente es un evento que no tiene necesariamente que ver con las respuestas inmunitarias, por lo menos adaptativas, básicamente con las innatas, y ocurre inclusive cuando, digamos, puede ser inducido en ausencia de trasplante, ¿no? No tiene que haber trasplante, ¿no? Hay experimentos en modelos animales que vamos a ver después, en los que se puede reproducir esto, ¿no? Pero es la primera noxa de la isquemia de reperfusión. Es inmediata, es inespecífica y es muy agresiva además. Esto inevitablemente ocasiona una activación del sistema inmune, ya vamos a ver, principalmente el sistema inmune innato, pero luego hay un puente hacia el sistema inmune adaptativo, básicamente a través de las células presentadoras de antígeno, de las cuales la célula dendrítica será la más conocida, que interacciona con el linfocito T, ¿no? Un linfocito T de CD4, que es un T helper. Cada uno tiene sus receptores, ¿no? Estos, en particular, que he puesto son importantes. La célula presentadora de antígeno tiene un CD40, un MHC, que es un HLA tipo 2, ya vamos a ver en detalle, y un CD80 que interacciona con esos receptores del linfocito T helper CD4. CD54, el TCR, que es el receptor de linfocitos T, CD3 y el CD28. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como la presentación del antígeno, ¿verdad? Aquí hay un paso importantísimo, que es mediado por interleuquina 2, ¿no? Que además es un target, es un objetivo terapéutico importante, que lo que ocasiona es una proliferación de células T. Activación y proliferación de células T, ¿no? Una proliferación clonal de células T. Que, de nuevo, a través de la acción de los linfocitos T helper, media funciones efectoras, ¿no? Básicamente a través de 3 células. Un macrófago activado, las células B
y los linfocitos T citotóxicos. Esos tres también tienen sus medios para producir daño en órgano blanco, ¿no? Los macrófagos activados, tenemos el factor de necrosis tumoral, las especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, las células B lógicamente producen anticuerpos, y los linfocitos T citotóxicos tienen digamos, innumerables vías a través de las cuales producen daño, pero perforinas, citoquinas y granzima B, digamos, son las más representativas, tal vez. ¿Esto qué ocasiona? Finalmente, daño al injerto, que puede ser una célula endotelial o, en el caso de un injerto renal, una célula tubular, ¿verdad? Produciendo apoptosis y daño a través del complemento. ¿Ok? Esto es lo que se llama el daño tisular final. ¿Ok? Esta secuencia, que en el fondo es un círculo vicioso, es un resumen de la respuesta inmune que empieza, como dijimos, con la implantación de un cuerpo extraño. ¿Por qué es un cuerpo extraño? Porque lo dice el HLA. Algo de la isquemia reperfusión. Como dijimos, la isquemia reperfusión es inmediata, incluye factores bioquímicos celulares endoteliales, también activa una respuesta inmune innata no específica, pero luego hay un puente para la respuesta inmune adaptativa, principalmente a través de las células natural killer, y tiene elementos celulares como moleculares, ¿no? Los celulares, macrófagos, células dendríticas y células natural killer, y elementos moleculares, el Toll-like receptor, que son los receptores de células T, complemento y citoquinas. Esta es una gráfica que a mí me parece bien interesante. Este es efectivamente un modelo animal, ¿no? Son 4 sujetos animales a los cuales se les ha inducido, no han sido sometidos a trasplante, se les ha inducido un evento de isquemia reperfusión. ¿Cómo? Se les indujo isquemia con un manguito de tensiómetro en el brazo, a 4 chimpancés, durante 1 hora, y después, digamos, se produjo la reperfusión, ¿no? Digamos, liberaron el manguito, y lo que vemos aquí es algo bien interesante, que es en el eje de las X, vemos el tiempo, ¿no? Y en el eje de las abscisas vemos el porcentaje de leucocitos permanentemente adheridos post isquemia reperfusión. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros tenemos un porcentaje de leucocitos que, digamos, están adheridos y después pasan de apéresis, ingresan a los tejidos. Eso normalmente debería ser menos del 5%, pero cuando uno tiene un evento de isquemia reperfusión, lo que ven acá en las barras en rojo es el sujeto control que no recibió ningún medicamento, fue sometido a este experimento, y lo que vemos es que al primer minuto, entre el primer y séptimo minuto, ese porcentaje de leucocitos adheridos está en 25%, y en el minuto 60, o sea, en la primera hora, uno tiene casi un 90% de leucocitos permanentemente adheridos post isquemia reperfusión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede ver inclusive, si uno le toma un hemograma a este paciente tiene leucopenia, no porque no tenga, digamos, leucocitos o linfocitos en la sangre, sino que están todos adheridos y están todos ingresando por diapéresis a los tejidos para hacer daño, ¿no? Si vemos acá en las barras, la negra, la azul y la amarilla, son 3 versiones de timoglobulina diferentes de 3 marcas que lo que hacen es evitan esta adhesión periférica, ¿no? Entonces, digamos, es uno de los múltiples mecanismos por los que la timoglobulina, que se usa como inducción para el trasplante renal, evita, en primer lugar, los daños secundarios a la isquemia reperfusión. Muy bien. Después, con respecto a la presentación del antígeno, ya saben ustedes que lo que necesitan es una célula presentadora de antígeno, que son las células que están aquí a la derecha, la azul y la roja. Y luego tienen una célula T del receptor, que tiene que, digamos, coestimularse con la célula presentadora de antígeno. Ahora, esta presentación, como ven acá, puede ser directa o indirecta. Se llama directa cuando la célula presentadora de antígeno proviene del donante, ¿no? O sea, es el propio donante, digamos, que tiene en el injerto
residuos, rezagos de las células presentadoras de antígeno, y esta actúa como tal, o indirecta, cuando la célula presentadora de antígeno es del receptor, ¿no? Esto, digamos, desde el punto de vista clínico, digamos, no tiene mayor significancia, pero desde el punto de vista de la génesis de la respuesta inmune y el posterior rechazo, es importante porque principalmente la vía directa es la que media los rechazos agudos, hiperagudos, ¿no? Tempranos, y la vía indirecta es la que media los rechazos más tardíos, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay respecto de la activación de las células T? Después de esta diapositiva, digamos que es más o menos simple, hay una diapositiva un poco más compleja, pero esta es la idea que a mí me gustaría, digamos, que se lleven, ¿no? Hay tres señales importantísimas que son además objeto de, digamos, son objetivos terapéuticos e importantes en la activación de células T, que son la presentación del antígeno, la coestimulación, esas dos ocurren con la célula presentadora de antígeno, y la proliferación colonal, ¿no? Que ya ocurre con las células T. Esas son tres señales, digamos, ¿no? Esas son, perdonen, aquí me he olvidado de poner la referencia, es un artículo de revisión muy importante, es tan importante que me he olvidado de poner la referencia del New England, de un autor Halloran, con H, en el que revisa todos los mecanismos inmunológicos y los objetivos terapéuticos, digamos, los targets terapéuticos de las medicinas, ¿no? Aquí, digamos, es un poco complejo tal vez para los que no estén familiarizados, pero lo importante es lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay tres señales. Una, de presentación del antígeno. Aquí tenemos una membrana celular de una célula presentadora, y aquí tenemos un linfocito T, ¿no? La célula presentadora del antígeno tiene un HLA de tipo 2, en el cual presenta un péptido, ¿no? Digamos, al receptor de célula T. Esa es una primera señal. La segunda señal es la coestimulación, que es una señal importantísima. De estos hay muchos receptores, ¿no? Digamos, hay una coestimulación positiva y una negativa. Las dos son necesarias para que haya una interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, pero el receptor más prominente y mejor estudiado son estos, ¿no? El CD80 y el CD28. Y luego hay una señal 3 que es medida por la interleuquina 2, que también es importantísima. Esos son los principales medicamentos, todos los medicamentos básicamente que son usados en el trasplante y digamos exactamente en qué vía trabajan, ¿no? Los medicamentos que se usan para la inmunosupresión de mantenimiento son el tacrolimus, que básicamente lo que hace es inhibir la vía de la calcineurina, que lo que hace es bloquear la señal 1, ¿no? Em, Perdón. Luego tenemos, digamos, se usa para bloquear la señal 2, se usa la interleuquina 2, perdón, se usan los corticoides, prednisona, y el tercer medicamento que se usa es este, que es el micofenolato, que lo que hace es inhibir la síntesis de nucleótidos y, digamos, corta el ciclo celular, ¿no? Es un antiproliferativo. Entonces, digamos, me gustaría usar esta lámina para contarles, a los que no lo saben tal vez, que el régimen más usado de inmunosupresión de mantenimiento es tacrolimus, ¿no? Señal 1, micofenolato, el bloqueo del ciclo celular, eh, es un nucleótido, análogo de nucleótidos, y prednisona, por lo menos por los primeros meses se usa para bloquear la interleuquina 2, ¿no? Ese es el esquema que un ensayo que se llama el Symphony Elite demostró que es muy superior a todos los demás esquemas, ¿no? En términos de sobrevida del injerto y en términos de prevención del rechazo. Muy bien. Para los que no, bueno, llegaron recién, les voy a pedir que entren al Kahoot. Ahorita viene la primera pregunta. Hay que entrar o en la pantalla de la computadora o en el celular a kahoot.it para participar anónimamente de unas preguntas que vamos a hacer. Hay que poner ese número de PIN, esos 7 números y un seudónimo, ¿no? Vamos a dejar ahí un minuto para que lo puedan apuntar. A ver, vamos a ver cuántas personas hay. Uy, vamos a ver cuántas personas hay. Ah, bueno, no hay más que 4 personas.
Ahí hay algunas más. Ok. Ok, vamos a empezar. Esa es la primera pregunta, es un caso muy común con la que me gustaría que ustedes participen votando y para abrir la discusión, ¿no? Lisette es una paciente, digamos, cualquiera, es una paciente de 26 años en hemodiálisis, ¿no? Acude a consulta para trasplante con dos potenciales donantes de riñón. Tiene el padre que le quiere donar y tiene la hermana que le quiere donar. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ustedes intuitivamente pensarían respecto de la compatibilidad HLA? Con esto voy a activar la primera pregunta. Ok. Voy a activar la primera pregunta. ¿Qué es lo que pensarían? Los hermanos de ambos padres, o sea, que son hermanos de padre y madre, son siempre HLA idénticos, ¿no? Siempre. Los hermanos de padre y madre. B, los padres, por azar, ¿no? O sea, por esas cosas del destino, pueden tener un HLA completamente distinto al de alguno de sus hijos. O C, los padres siempre son HLA compatibles con los hijos, al menos parcialmente. A ver, vamos a dar tiempo para que contesten. Hay 1 minuto y medio para contestar. Muy bien. Vamos a ver la respuesta después. Vamos a ver. ¿Qué es el HLA? Tal vez algunos tengan una idea qué es el HLA. A mí me gusta esta analogía, ¿no? No sé si alguien recuerda esta escena, es una escena de Matrix, de la segunda película, me parece, pero alguna vez cuando lo he visto me hace acordar a lo que el HLA representa, ¿no? Si no se acuerdan de la escena, se las cuento rapidito, ¿no? El que está de negro es Neo, que es el personaje principal. El que está de blanco se llama Seraph, que es bueno, es un peleador. Y ellos no se conocen. Cuando se encuentran, Seraph, antes de mediar palabra, comienza a pelear con él. Y después se dan cuenta que son amigos, ¿no? Entonces, Neo le pregunta, ¿por qué me atacas sin hablar? Y Seraph le dice lo que ven abajo, ¿no? No conoces verdaderamente a alguien hasta que no has peleado con él, ¿no? Entonces, esta para mí es una analogía de lo que es la presentación del HLA. ¿Qué es el HLA? El HLA es la credencial de que una molécula es propia o ajena. Eso que ven acá es algo que proviene de la embriogénesis del timo, ¿no? Nosotros bueno, en el desarrollo embrionario fetal hemos tenido una cantidad innumerable de timocitos, digamos, que luego derivan en linfocitos, de los cuales se hace una selección. A ver, voy a tratar de poner el puntero acá. Hay una doble selección. Hay una selección negativa y hay una selección positiva. ¿Qué es una selección negativa? Todos los linfocitos que son potencialmente reactivos contra las células propias son eliminados, son descartados. Y todos los linfocitos que son A reactivos contra las células propias son exportados a la periferia y luego, digamos, se reproducen clonalmente. Esto, ¿cómo se hace? O sea, digamos, esta información de dónde se saca a través del HLA, ¿no? El HLA es principalmente
son antígenos, son haloantígenos, que difieren dentro de una misma especie, ¿no? Eso es lo que son. Son altamente inmunogénicos y, interesantemente, son los genes de mayor polimorfismo en la especie humana, ¿no? Los HLA, digamos que nosotros los buscamos, los testeamos, los usamos para el trasplante, tienen un polimorfismo, el de tipo 1, que vamos a ver acá, de alrededor de 7000 variaciones, y el de clase 2 de 2000 variaciones. Son de dos clases, ¿no? Un recordaris. Los de clase 1, digamos, ahí son 3 genes, el gen A, B y C, ¿no? Las dos clases están codificadas en el cromosoma 6. En los de clase 1, el A, B y C están presentes en todas las células nucleadas, y los de clase 2, que son el DP, el DQ y el DR, están básicamente en las células presentadoras de antígeno, en los linfocitos B, los monocitos y las células dendríticas, ¿no? Hay algunas células, como los linfocitos T, por ejemplo, que presentan ambos, ¿no? Tienen HLA de tipo 1 y de tipo 2. Por eso es que son tan importantes los linfocitos. Muy bien, esa es la estructura molecular. Tiene 4 subunidades, 3 alfa y 1 beta. No vamos a ir en detalle a eso. A esto sí. ¿Cuál es la nomenclatura, digamos, que se usa en el HLA? Primero hay un prefijo, que es siempre el mismo, que es HLA. Luego, esto denota un gen, ¿no? Que es uno de los 6 que hemos visto, que puede ser uno de los 6. Luego hay un alelo, un número que denota un alelo, y este último es importante, denota una proteína específica, ¿no? Como dije, si uno, digamos, contabiliza todas estas variantes, entre el 1 y el 2 son más o menos 8 o 9000 variantes, ¿no? Y eso, digamos, es una expresión de la variabilidad genética de una población, ¿no? ¿Cuáles de esos de acá son importantes para el trasplante renal? Básicamente los que se usan son el A, el B y el DR, ¿no? Son los más importantes. Esos 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hereda, no? Digamos que tenemos al señor papá que desea tener prole con la señora mamá. Entonces, tanto el señor papá como la señora mamá tienen genes A, B y DR, ¿no? El señor papá heredó de su padre un grupo de genes, digamos, unas variaciones que se heredan en bloque, ¿no? Se heredan en bloque. Heredó de su papá estos de acá, el 2, el 4 y el 44. A ese grupo le llamamos A. El señor papá heredó de su mamá este bloque que llamaremos B, que es el 1, el 8 y el 3, digamos, ¿no? Son números imaginarios. La señora mamá heredó de su padre ese bloque, que es el C, el 3, 33 y 5, y heredó de su padre el bloque D, ¿no? Si estos señores tienen 4 hijos, suponiendo, ¿no? Hijo 1, 2, 3 y 4. Digamos que el papá al hijo 1 le hereda los dos primeros bloques de genes, y al hijo 2 los 2 segundos bloques, ¿no? El bloque B. Y la señora mamá hereda, digamos, consecuentemente de la misma manera. Esto, digamos, desde el punto de vista clínico, ¿cuál es la importancia de esto? Que los genes del HLA se heredan en bloque. Por decir, si yo, digamos, uno de estos hijos hereda el 2, el gen 2 del A, no puede heredar el 8 y después el 4. Los hereda los 3 juntos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si uno heredara uno por uno, la cantidad, digamos, de posibilidades para los hijos de dos parejas, los mismos hijos de dos parejas, sería de 2 a la 6, ¿no? Si se ponen a pensar. Pero, ya que se heredan así, digamos, todos juntos, esto se llama una herencia mendeliana autosómica codominante, ¿no? Es el mismo tipo de herencia, digamos, que se tiene para los grupos sanguíneos ABO. ¿En qué repercute esto? Que cuando, digamos, hay herencia de los padres, un padre que quiere donar a un hijo, los padres siempre son haplotipo,
Quiere decir que de estos 6, un papá va a tener por lo menos 3 de los 6, ¿no? Si tiene 2, que alguna vez ha pasado, ese padre está criando el hijo de alguien más, ¿no? Pero no es el padre. Si tiene 4, 5 o 6, eso es por chance, por azar, ¿no? Si, digamos, comparten eso con el hijo, o tal vez los papás están emparentados. Pero los padres siempre son haplotipo, siempre comparten 3 de 6. Haplotipo es 3 de 6, ¿no? Si comparten los 6, se llama idéntico, y si no comparten ninguno, se llama distinto. Los hermanos de padre y madre, o sea, estos que están aquí abajito, el 50% de las veces van a ser haplotipo, van a compartir 3 de 6, por lo menos entre hermanos. El 25% de las veces, digamos, que quieren donar 2 hermanos de padre y madre, van a ser idénticos, van a compartir los 6 alelos. Y el 25% de las veces, los hermanos de padre y madre van a ser completamente distintos, ¿no? Eso también ya ha pasado. Ya, o sea, de hecho, 25% no es nada despreciable, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la consecuencia del tipo de herencia que uno tiene en el HLA. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, con toda libertad, me puede interrumpir. Muy bien, entonces, a la respuesta, digamos, del caso de Lisette, los hermanos de ambos padres siempre son HLA idénticos. Ya vimos que no, ¿no? Pueden ser, de hecho, distintos. Los padres por azar pueden tener hijos HLA distinto al de alguno de sus hijos. Imposible, ¿no? Ese papá no es el papá. Y los padres son siempre, por lo menos parcialmente compatibles, eso es cierto, ¿no? Un padre siempre debería poder donar a su hijo desde el punto de vista del HLA. Ok, a ver, vamos a ver las respuestas. Las respuestas que dieron. Ok, bueno, la mayoría contestó la respuesta C. Muy bien. Es así, es así. Ok, ¿por qué es importante el HLA? Obviamente, los riñones que sean más compatibles van a tener mejor sobrevida, ¿no? Esa es una, digamos, deducción lógica, y es así. Aquí vemos cuál es, esta tabla lo que muestra es la probabilidad del hazard ratio, ¿no? Que es una probabilidad en el tiempo, digamos, ¿no? De tener falla del injerto renal respecto de la cantidad de mismatch, o sea, de HLA distintos que yo tengo, ¿no? Que puedo tener desde 0, o sea, 2 pacientes que son idénticos, HLA idénticos, y hasta 6, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una pareja de donante-receptor que son HLA distintos, no comparten ninguno, esos tienen el doble de posibilidad de tener pérdida de injerto de forma constante en el tiempo respecto de aquellos que son idénticos, ¿no? El doble de posibilidad. Eso obviamente no es nada despreciable, ¿no? Eso es una diferencia. Ahora, ¿eso quiere decir necesariamente que los que son distintos, a mí personalmente, digamos, de hecho el último paciente que se trasplantó en el Hospital Cayetano, este año eran 2 hermanas que no compartían HLA, ¿no? Ninguno. ¿Eso quiere decir que esos pacientes no se pueden trasplantar? No. De hecho, al parecer, aparentemente, la importancia relativa del HLA no ha desaparecido, pero sí ha disminuido conforme han pasado las décadas, ¿no? Esos gráficos que les quisiera mostrar acá muestran cuál es la sobrevida del injerto según la cantidad de HLA en diferentes periodos, ¿no? Este primero que vemos acá, a ver, voy a sacar el puntero láser de nuevo, es el porcentaje de sobrevida del injerto respecto de la cantidad de mismatch, ¿no? Los rojitos, los puntos rojitos, son los que no tenían ningún mismatch, ¿no? O sea, son los HLA idénticos. A los 10 años, ¿no? Hay una 38% de probabilidad de sobrevida, versus 20% de los que no tenían ningún HLA parecido. Eso fue en la década de los 70 al 80. Si nosotros pasamos, eso es un registro de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Son 200.000 pacientes, 400.000 pacientes, algo así. Muchísimos pacientes. Si uno va a la década del 80 al 90, uno ve que la diferencia real absoluta y la diferencia relativa se acortan, ¿no? Y si uno va del 90 al 2000, de hecho se acortan más, ¿no?
¿Quiere decir esto que el HLA no importa? Para nada, ¿no? El HLA importa muchísimo, pero, digamos, mi punto es que no debería ser una contraindicación absoluta para que un paciente se trasplante. ¿Qué es lo que se considera aceptable? Lo que se considera, digamos, aceptable es tener por lo menos un DR y uno más, ¿no? Que sea por lo menos un A o un B. Eso es lo que se considera por consenso aceptable. Pero ya ven ustedes que el riesgo es un riesgo continuo, ¿no? No quiere decir que si tengo un DR y un B, se va a ir súper bien, y si tengo solo un DR va a ir súper mal, ¿no? O sea, el riesgo es continuo. Y depende de uno qué tanto riesgo quiere aceptar, ¿no? Para trasplantar un par de pacientes. Eso es más de lo mismo, ¿no? Eso que ven ustedes acá, a la izquierda, los dos gráficos son lo mismo, pero en diferentes épocas, ¿no? Es la probabilidad de hacer un rechazo agudo, ¿no? Aquí ven, si uno tiene 0 mismatch, es más o menos 15%, versus si tiene en el primer año, ¿no? Versus si uno tiene 6 mismatch, es casi 40%, eso es en la década de los 80 y 90. Si uno va a una época más actual, esta diferencia se ha reducido, ¿no? En términos absolutos y relativos. Y de hecho, si uno va a una época más actual, la probabilidad de rechazo general es entre 10, 12, 15%, dependiendo, digamos, de las poblaciones. Pero, digamos, esta brecha probablemente se ha reducido más, ¿no? Eso, digamos, aporta o soporta la conjetura, la hipótesis de que la importancia relativa del HLA ha disminuido como han pasado las décadas. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que la terapia de inmunosupresión es mucho más potente. Bueno, de hecho, hace probablemente una década no ha habido ningún punto de quiebre, pero hasta entrado el 2005, ¿no? 2010, eh, la mejoría fue sustantiva. Y también porque los HLA, eso lo vamos a ver un poco después, no son los únicos antígenos que importan en el trasplante, ¿no? Hay otros antígenos que son no HLA, ¿no? Y que también tienen su importancia. Ahí, justamente, ¿no? Los antígenos no HLA básicamente son tres. Los MICA, que son, de hecho, antígenos del MHC tipo 1, que están presentes en los monocitos. Los antígenos contra el receptor de angiotensina 2 y los antígenos contra el cromosoma Y, el cromosoma Y. De hecho, ese es un motivo por el cual uno de los factores, digamos, de mal pronóstico, entre comillas, digamos, ¿no? Es que un varón le done a una mujer, ¿no? Porque esta persona, esta receptora, puede desarrollar antígenos contra el cromosoma Y. Pero son antígenos que normalmente tienen una importancia clínica menor, de rutina no se testan, bueno, no que yo sepa en alguna parte, y normalmente no se toman en cuenta, pero aparentemente tienen una importancia clínica. Ok. Esto es todo lo que respecta al HLA. Esta que ven acá, pues, digamos, esa es una foto del UpToDate. Esa es una molécula del HLA DQ7, ¿no? Es una proteína grande. ¿Por qué les he puesto esto? Porque hay una tendencia en los últimos años en aumentar la especificidad del antígeno, ¿no? Ya no solamente se busca hacer la compatibilidad respecto de la molécula de HLA completa, sino de dos, digamos, porciones de la proteína, que son los seplets y los epítopes, ¿no? Que son, digamos, aglomeraciones de aminoácidos. Este es un nivel mucho más intenso de especificidad del antígeno, ¿no? Y aparentemente correlata con mejores resultados clínicos, ¿no? Pero bueno, eso está más allá del objetivo de esta charla, pero quería mencionarlo. Ok, vamos a ver las pruebas de isocompatibilidad y qué es un trasplante incompatible. Ok, esta es la parte que les sugiero, digamos, prestar más atención y si hay alguna pregunta también con todo gusto. Muy bien, aquí vamos a la segunda pregunta. Ahorita la voy a activar. José tiene dos hermanos, ¿no? Esta es una pregunta que la ensayé con los residentes de acá del hospital y me llevé una sorpresita, pero por eso la hago, ¿no? José tiene dos hermanos que quieren donarle un riñón. Aquí he puesto
Bueno, digamos que ese nombre sea otro, ¿no? Paciente X tiene dos hermanos que quieren donarle un riñón. Uno es José y el otro es Patricio, ¿no? José tiene HLA idéntico, pero es ABO incompatible, ¿no? O sea, tiene un HLA idéntico, o sea, como si fueran gemelos, casi, pero es ABO incompatible. Digamos que el paciente, aquí he repetido el nombre, no ha sido un error, disculpen. Digamos que el paciente es B y él es A, ¿no? Son ABO incompatibles. Y el paciente tiene otro hermano que es Patricio. Bueno, ahí estoy viendo caritas por el color, disculpen. De repente la mamá tenía una vida social muy activa. Patricio es un hermano, ¿no? De José, que tiene un HLA distinto, pero es ABO compatible. Si ustedes tuvieran que elegir, o sea, no comparten ningún HLA, pero es ABO compatible, ¿no? Paciente es B y el donante es B. Entonces, aquí me gustaría hacerle la segunda pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir a uno de los dos donantes, a ver. Si ustedes tuvieran que elegir a uno de los dos donantes, ¿a quién elegirían? ¿A José, el que tiene el HLA, o a Patricio, el que tiene la compatibilidad ABO? A ver, por favor. Muy bien, vamos a pasar las respuestas. A ver, unos segundos más. Ok, creo que esas son todas las respuestas. Está más o menos parejo, ¿no? Entonces, bueno, me alegra, digamos, poder responder esto, ¿no? Miren, la compatibilidad HLA es importante, pero no es indispensable. Ya les adelanté que se pueden trasplantar dos hermanos HLA distintos y no pasa nada. La compatibilidad ABO es completa y absolutamente indispensable, y ya lo vamos a ver. Entonces, hay alguien que está con el micro prendido. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el escenario ideal, digamos, que a cualquier nefrólogo de trasplante le gustaría tener cuando llega un paciente que quiere evaluarse? ¿Cuál es el escenario ideal, el paraíso, ¿no? Es este de acá. Un donante que sea ABO compatible, si es que hay un donante disponible, que sea HLA idéntico, que sea hombre o si es mujer que nunca se haya embarazado. Ojo, que nunca se haya embarazado, ¿no? Porque tanto las gestaciones completas como los abortos inducen la generación de anticuerpos que luego pueden hacer prohibitivo el trasplante, ¿no? Que no tenga pérdidas gestacionales y sin transfusiones previas, ¿no? Y además, obviamente, que no haya sido trasplantado previamente. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones, digamos, ¿qué es lo que ocasionan? Anticuerpos. Incompatibilidad en el trasplante renal es sinónimo de anticuerpos, ¿no? Entonces, el primer requisito es la compatibilidad ABO. Eso es lo primero que uno tiene que ver, ¿no? Y antes de hacer cualquier examen con un potencial donante, tiene que pedir el tipo sanguíneo, ¿no? Es una prueba fácil, rápida. Si no son compatibles, digamos, sanguíneamente, esos ni siquiera deben evaluarse. Paréntesis. ¿Quiere decir esto que dos pacientes incompatibles ABO no se pueden trasplantar? Se pueden trasplantar, pero es extremadamente complicado. Y para fines prácticos, digamos, en la realidad de Lima, Perú, 2020, la respuesta es no, ¿no? Sé que el Hospital Revalidati ha hecho un trasplante de ABO incompatible a comienzo de año, pero la verdad es que requiere muchísima logística. Entonces, el primer requisito es la compatibilidad ABO, ¿no?
esta compatibilidad sigue exactamente las mismas reglas que la compatibilidad sanguínea, ¿no? Entonces, los O son donadores universales, los AB son receptores universales, y los A pueden recibir también solo de A o de O, y los B de B o de O. Yo personalmente he tenido digamos, la fortuna de presenciar, no aquí en el Perú, sino en otro lado, en otro país, un trasplante que por error fue hecho entre dos personas ABO incompatibles, ¿no? Un donante cadavérico. Y el resultado fue un desastre, ¿no? Un rechazo hiperagudo, y lo que puede ocurrir a veces es lo que ven ahí, que es una imagen referencial, que es algo, digamos, es una inflamación tan intensa del injerto, producto del rechazo hiperagudo, que ocasiona algo que se llama ruptura renal, ¿no? Eso es un desastre, ya se imaginarán. El riñón verdaderamente se parte, ¿no? A veces se parte en dos por la inflamación tan intensa. Entonces, ese es el primer mensaje que les quisiera dar. El HLA es interesante, es chévere, es bacán, pero no es tan importante como la veo. ¿Ok? ¿Cuáles son las pruebas de histocompatibilidad que normalmente se realizan? Ok, ese es el primer cuadrito que ya vimos, digamos que es el resumen de la generación de la respuesta a lo inmune, y hay algunos actores que vamos a rescatar para las pruebas de histocompatibilidad. El primero es el injerto, o sus antígenos, ¿no? O sus antígenos. El segundo, los linfocitos T, ya dijimos, son importantísimos porque son de las pocas células que, digamos, poseen los HLA tipo 1 y 2, los anticuerpos, y a veces se usa el complemento. ¿Cómo lo vamos a usar? Tenemos acá el suero del receptor, que puede o no tener anticuerpos, ¿no? Eso es digamos, lo que uno busca en las pruebas de histocompatibilidad, es la presencia de anticuerpos o sus efectos, ¿no? Ya vamos a ver. Eso es lo que uno busca, la presencia de anticuerpos o sus efectos. Tenemos los linfocitos, que tienen esas figuras que ven ahí, los triangulitos y circulitos, que supuestamente representan el HLA, ¿no? Eso lo he puesto yo. Los linfocitos del donante, que tienen HLA. Y, o se puede usar a veces, cuando uno, digamos, no tiene un donante, digamos, todavía precisado, pero puede usar una base, digamos, de antígenos HLA, que normalmente se toman de la comunidad, ¿no? Que es lo que está representado acá. Que ahí yo he puesto más que 12, pero se pueden utilizar de hecho cientos, ¿no? Cientos. Eso depende, esos son bases de antígenos que ya están caracterizados, dependiendo de cuáles son los antígenos que son más frecuentemente encontrados en una, digamos, una población definida, ¿no? Los que usamos acá en el Perú, lamentablemente son extranjeros, así que usamos los más comunes de Brasil o de Estados Unidos, pero esa es la idea, digamos, esa es la razón, ¿no? Y esto que he puesto al final, disculpen, parece una flor de manto, pero realmente es una foto en 3D del complemento, eso es lo que intenta hacer. Entonces, esos son los 4 actores que normalmente se usan para hacer las pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si yo, digamos, agarro el suero del receptor que quiero testear, que puede o no tener anticuerpos, eso es lo que voy a buscar? Le sumo los linfocitos del donante, que tienen los antígenos HLA contra los cuales van a actuar esos anticuerpos, y le agrego el destructivo complemento, ¿no? Lo que voy a tener inmediatamente es lisis de los linfocitos, ¿no? Lisis de los linfocitos, porque he puesto el antígeno, el anticuerpo y el complemento que va a destruir todo. A esto de acá se llama la prueba de citotoxicidad dependiente de complemento. Esta es una de las pruebas más antiguas y es la que tiene mayor especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la prueba sale positiva, el trasplante es prácticamente prohibitivo, ¿no? Digo prácticamente porque también se puede sensibilizar al paciente y trasplantarlo eventualmente. Pero, digamos, eh, de nuevo, Lima 2020 es prácticamente prohibitivo, ¿no? Esa es la prueba de mayor especificidad. ¿Qué pasa si yo tomo el suero del paciente, que puede tener o no anticuerpos, le sumo linfocitos del donante
y le sumo, le pongo anticuerpos fluorescentes que se van a unir a los anticuerpos del paciente, ¿no? O sea, son anticuerpos de los anticuerpos. Ahí voy a obtener una prueba, que es una prueba que de momento solamente está disponible en el Hospital del Niño de San Borja, que se llama el cross-match por citometría de flujo, ¿no? Si ven acá, tengo los linfocitos con sus anticuerpos, los linfocitos del donante, con los anticuerpos del receptor, y los anticuerpos fluorescentes anti-IgG, que se van a unir a los otros anticuerpos del receptor. Entonces, eso se puede medir, o sea, la intensidad de esos anticuerpos se puede medir por la fluorescencia, y bueno, tiene sus escalas y tal, pero eso se llama un cross-match por citometría de flujo. Detecta la presencia y la intensidad de anticuerpos, ¿no? Es un examen importante y vamos a ver por qué. Y de otro lado, si yo tomo de nuevo el suero del paciente, siempre se toma, del receptor, le agrego una serie de antígenos que ya están predefinidos, ¿no? Que vienen en los sets de bioquímica, de biología molecular. Y lo que voy a tener es que algunos de esos anticuerpos van a reaccionar con algunos antígenos, entonces yo puedo saber, digamos, predefinidamente a qué antígenos específicos este donante va a reaccionar, ¿no? A cuáles sí, a cuáles no. Esto, además, digamos, se suele reportar en un porcentaje, ¿no? La paciente ha reaccionado al 20% de, eso se llama el PRA, ¿no? El panel reactivo de anticuerpos. Y a qué antígenos específicos y con qué intensidad, ¿no? Eso se hace a través de una tecnología que se llama Luminex y permite obtener el panel reactivo de anticuerpos y permite además realizar luego un cross-match virtual. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo un paciente al cual someto a un banco de antígenos, digamos, le saque previamente a qué antígenos va a reaccionar, y luego cuando tengo un donante, por ejemplo, cadavérico, digamos, le corro sus antígenos HLA, veo qué antígenos tiene el donante y hago un cross-match virtual, ¿no? O sea, no se juntan nunca los antígenos y anticuerpos de receptor y donante, sino se juntan virtualmente, digamos. Pero eso también vale, ¿no? Tiene una validez y luego vamos a ver cómo se utiliza. Este es un gráfico del UpToDate. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Estos son muchos antígenos de diferentes alelos HLA y permite hacer lo que se llama el single antigen bed, ¿no? O sea, el antígeno simple, aislado, unitario, ¿no? Ese es el principio que acabamos de ver, ¿no? Y permite saber el PRA, digamos. Entonces, esta tecnología también permite reconocer lo que se llama, eventualmente cuando uno ya tiene un donante, permite conocer los anticuerpos donante específicos, ¿no? Son anticuerpos IgG formados contra antígenos HLA, ya vimos, y se expresan en algo que se llama MFI, que es intensidad media de fluorescencia, porque se miden por fluorescencia. Normalmente, esta MFI se considera el punto de corte aceptable 1500, ¿no? Es digamos, un dato clínico, ¿no? Si el paciente tiene menos de 1500, se considera que ese anticuerpo no es lo suficientemente intenso para hacer daño, y si es más de 1500, ese paciente necesita alguna terapia de desensibilización, ¿ok? Esa es una de las características de los anticuerpos, ¿no? La intensidad. Eso es lo único que se mide en MFI, pero hay otras características que no se miden, por ejemplo, es la capacidad de activar complemento, que son importantes, pero que digamos, eh, este, pueden traer como consecuencia diferencias entre los antígenos, ¿no? Pero lo único que uno mide es el MFI y eso es lo que normalmente se reporta. Ok, a ver, vamos a hacer la última pregunta de la noche. Ya vimos que los eventos que hemos descrito, básicamente, digamos, dan complicaciones porque generan anticuerpos, ¿no? Todos los eventos que vimos antes. La transfusión, los embarazos y los trasplantes previos. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, y esa es la tercera pregunta del cajón. ¿Cuál de esos tres casos de potencial hipersensibilización es fácil y efectivamente prevenible? La transfusión, el embarazo, no estoy preguntando por si acaso
digamos, si se puede prevenir el embarazo, ¿no? Lo que estoy preguntando es si una mujer embarazada, digamos, es fácil prevenir que desarrolle anticuerpos. O si un paciente que ha recibido un trasplante, puede prevenirse fácilmente y efectivamente que desarrolle anticuerpos. ¿No? ¿Cuál de esos tres es más fácil y efectivo, digamos, de hacer una intervención para evitar que el paciente desarrolle anticuerpos? A ver, vamos a poner la tercera pregunta. Vamos a poner la tercera pregunta. ¿Transfusión, embarazo o trasplante? Bueno, está reñida la cosa. La respuesta correcta es transfusión. De nuevo, bueno, el hecho de que esté reñido para mí es algo bueno porque, digamos, me permite transmitirle la información. Eso es una cosa importantísima, ¿no? O sea, de las condiciones que generan anticuerpos, una que es fácilmente y efectivamente prevenible es la transfusión, ¿no? Acá hay un aparatito que se llama, es el filtro depletor de leucocitos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Digamos, se conecta entre la bolsa de sangre y el paciente, y lo que hace es retiene los leucocitos. ¿Cómo? Realmente no sé exactamente la ciencia detrás, pero digamos, retiene hasta el 95% de leucocitos. Este, Esto, ¿por qué es importante? Porque normalmente el paciente que nosotros tenemos, digamos, el paciente común que llega, el paciente que llega una desgracia para dializar, al menos en el Ministerio de Salud, ¿no? Que llega con anemia severísima y, bueno, recibe transfusiones múltiples en la emergencia. Entonces, ¿se le debe ofrecer esto a todos los pacientes? No, digamos, yo pienso que se debe ofrecer de todas maneras a los pacientes que uno puede prever que van a ir a trasplante o que deberían ir a trasplante, ¿no? Los pacientes jóvenes, sobre todo, digamos, que están en diálisis por una potencial glomerulopatía o tal. Em, Todos los pacientes que reciben transfusión desarrollan anticuerpos, no, más o menos el 15-20%. Además es una reacción idiosincrática, ¿no? No todos los pacientes no depende tanto del volumen o la cantidad de veces que hayan sido transfundidos. Depende más si el paciente es respondedor o no respondedor, ¿no? Solamente el 15% de gente desarrolla anticuerpos tras una transfusión. Eso quiere decir que si el paciente ya recibió transfusiones y, digamos, en una segunda vez le vamos a poner el filtro, tampoco tiene mucho sentido, porque si ese paciente va a hacer anticuerpos, ya los hizo la primera vez, ¿no? Bueno, tal vez tendría sentido porque esos anticuerpos decaen y uno lo puede inmunizar de nuevo, ¿no? Entonces, la idea es que si uno tiene un paciente joven que eventualmente va a ir a trasplante, por favor hay que usar ese aparatito. Cuesta 60 soles en la farmacia, digamos, no es tan barato, pero tampoco es impagable. Y en vista futura de un potencial trasplante, creo que vale la pena por lo menos ofrecérselo al paciente, ¿no? Ofrecérselo. Es un poco más de trabajo, un poco más de lo que sea, pero yo pienso que es una herramienta que, digamos, previene después sorpresas, ¿no? ¿Por qué es importante evitar que tu paciente se hipersensibilice? Lo que ven acá es diferentes grados de PRA o de panel reactivo de anticuerpos, ¿no? O sea, pacientes que tienen un 10% de PRA y al final pacientes que tienen casi 100% de PRA. Y lo que ven a la derecha es el número teórico estimado de pacientes que uno tiene que testear para encontrar un donante aceptable, ¿no? Si uno tiene un PRA de 50, tiene que testear 5 pacientes. Si uno tiene un PRA de 100, tiene que testear 30.000, 300.000 pacientes. O sea, hay muchos pacientes, digamos, que tienen un PRA de 100, ¿no? Ese paciente básicamente está imposibilitado de trasplantarse, ¿no? Y normalmente los que se hipersensibilizan, se hipersensibilizan con números altos, ¿no? Se considera un paciente hipersensibilizado cuando tiene más del 50%, pero realmente
los pacientes que se hipersensibilizan tienen números muy altos normalmente, ¿no? No siempre, hay números intermedios, pero la idea es que esto normalmente dificulta el trasplante. Estos anticuerpos se pueden retirar con plasmaféresis, rituximab, o también, digamos, a veces con el tiempo suelen desaparecer o disminuir. Ok, esas pruebas que hemos visto, ¿no? El CDC, que es la citotoxicidad dependiente de complemento, el CF, que es la citometría de flujo, y el Luminex. ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten categorizar el riesgo inmunológico de los pacientes, ¿no? En la línea moradita ven cuál es la probabilidad de pérdida del injerto de un trasplante compatible, ¿no? Que tiene un HLA aceptable, promedio, que no tiene anticuerpos, que tiene citometría de flujo negativa, que tiene CDC negativo. Entonces, ese es un artículo del 2006. A los 5 años se espera que la pérdida del injerto sea 15% a los 5 años. Si uno tiene un paciente, claro, eso proviene de un centro que hace desensibilización, ¿no? Un paciente que tuvo un CDC positivo y en este centro lo desensibilizaron, eso requiere una logística enorme, ¿no? Y luego lo trasplantaron, su probabilidad de pérdida es muchísimo mayor a los 5 años, 40%, ¿no? A los 10 años prácticamente ya no tienes pacientes, si tuvo un CDC, así estés en Alemania, en cualquier centro, que ya tenga el trasplante funcionando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, en un centro de primer nivel. Ojo, no muchos centros hacen desensibilización, ¿no? Incluso en Estados Unidos no son más que unos cuantos, en Brasil creo que hay uno, son muy pocos, ¿no? Y como digo, la logística es enorme, ¿no? Entonces, los exámenes que hemos visto son para categorizar el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? El CDC es el trasplante incompatible de mayor riesgo y aquí tienen un riesgo intermedio que tiene una citotoxicidad por complemento negativa, pero una cross-match por citometría de flujo positivo, un riesgo menor, casi como el compatible, un paciente que tiene un Luminex positivo, o sea, hay detección de anticuerpos, pero cuando uno hace el cross-match por citometría de flujo es negativo, y obviamente el CDC también es negativo, este paciente tiene un riesgo eh, casi igual a un trasplante compatible. Esto quiere decir que no todos los pacientes que tienen anticuerpos, digamos, están vetados de trasplantarse, ¿no? Digamos, hay que evaluar al paciente con todas las pruebas. Entonces, para resumir, aquí arriba tenemos la citotoxicidad dependiente de complemento, que dijimos que es la prueba más específica. Acá en el medio tenemos el cross-match por citometría de flujo y abajo tenemos el Luminex, ¿no? Entonces la especificidad va hacia arriba y la sensibilidad va hacia abajo, ¿no? Como se habrán podido dar cuenta. Ok, acá hay un ejemplo de cómo se reporta normalmente la histocompatibilidad. Ese es un ejemplo real de dos pacientes que fueron trasplantados este año en el hospital. Lo primero que te ponen es el cross-match, ¿no? Compatible, o sea, que hicieron la citotoxicidad por dependiente de complemento y fue negativa para linfocitos T y para linfocitos B. Lo hacen para los dos porque los linfocitos T miden la compatibilidad para HLA-1 y 2 y los B básicamente para el 1. ¿No? Te ponen el PRA, el panel reactivo de anticuerpos, clase 1, 0 y clase 2, 0. Y acá te ponen los alelos de los 3 genes importantes, ¿no? El A, el B y el DRB1, que son los que tiene el paciente, ¿no? Y si ven, digamos, si lo comparan ustedes, aquí está el del receptor, que tiene 2, uno del padre y de la madre, igual que el gen B y el DR, y el donante que tiene un par por cada gen, ¿no? Y si se ponen a comparar, esos son haplotipos, ¿no? Comparten 3 de los 6, ¿no? Comparten 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 este. Esta secuencia de genes los heredaron los dos del mismo progenitor, ¿no? Entonces son haplotipo, son probablemente hermanos, o tal vez sean, no recuerdo la verdad qué caso es, son hermanos, o tal vez sean padre e hijo, ¿no? Pero es un trasplante, eso es lo que uno quisiera ver cuando va a trasplantar un paciente, ¿no? Pero no siempre es así. ¿No? Entonces, ya, bueno, dijimos que esto sirve para categorizar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, sería un paciente compatible, ¿no? Completamente.
Acá tenemos otro caso, que es un caso que también veíamos en el hospital. Es un paciente que va a un segundo trasplante, el donante es un hermano. En ese momento pensamos que era gemelo idéntico, pero realmente cuando hicimos una prueba para ver si eran gemelos, eran hermanos de padre y madre, pero eran mellizos, no eran gemelos idénticos. O positivo. El HLA lo tenían idéntico, ¿no? Aparte, bueno, la madre también recordaba que le habían dicho que eran monocigotos, por eso pensamos que eran idénticos, pero cuando fuimos al examen realmente no lo eran, ¿no? Pero el HLA sí lo tenían idéntico, ¿no? Y estos, digamos, si ven acá tienen los 6 HLA, y de hecho si uno prueba los otros 6, de hecho también son idénticos, ¿no? O sea, si uno tiene los 6, tiene los dos, ¿no? Los hermanos, los que están emparentados. Y el panel reactivo de anticuerpos sí está positivo, ¿no? Para clase 1, 19%, y para clase 2, 100%. De hecho, el paciente se considera un paciente hipersensibilizado, ¿no? Tiene un PRA de 100% para muchísimos antígenos, algunos de los cuales tenían intensidades muy altas, ¿no? Aquí tenía un crossmatch virtual positivo para este antígeno DR, que es un antígeno importante, como dijimos, con un MFI altísimo, ¿no? 8500. Entonces, pero tenía un CDC negativo, o sea, cuando uno ponía los linfocitos de donante y suelo de receptor y complemento, no había lisis, ¿no? Entonces, este paciente estaba entre estas dos categorías de riesgo. ¿Qué faltaba para definir si estaba más para arriba o más para abajo? Es la citometría de flujo, que lamentablemente, bueno, al menos no se pudo hacer, ¿no? Pero, digamos, esa es la forma en que uno debe acercarse a a esos pacientes. Una cosa interesante de este paciente es que, digamos, se le dosó la intensidad de los anticuerpos una vez al año, más o menos, 3 veces sucesivas, y en cada vez la intensidad había bajado a la mitad, ¿no? Antes que esto, 8000 estaba en 16000, 17000. Entonces eso corrobora, pues, ¿no? Que hay pacientes que, digamos, con el tiempo pueden disminuir la intensidad de los anticuerpos y lo que era un trasplante incompatible, eventualmente convertirse en un trasplante compatible, ¿no? Ok, entonces, si uno tiene anticuerpos, citometría de flujo positivo, CSC positivo, eso quiere decir que no se puede trasplantar, que no hay remedio, ya dijimos que no, ¿no? Pero realmente es muy difícil, ¿no? Hay centros que hacen procesos de sensibilización, son muy pocos, como digo, pero hay un estudio muy interesante, que, lo pongo acá, que es el New England, en el que lo que estudian es la sobrevida de los pacientes, digamos, que están hipersensibilizados respecto de solamente dejarlos en diálisis o desensibilizar un trasplante incompatible y trasplantarlo, ¿no? Entonces, el artículo reporta que la desensibilización, digamos, mejora la sobrevida del paciente, ¿no? Hasta los 4 años. Entonces, de hecho, esto es hasta los 8 años, ¿no? Entonces, de hecho, a este paciente, bueno, por eso de la pandemia se cortó todo, pero a este paciente se le ofreció un procedimiento de sensibilización que finalmente no se pudo hacer, pero a lo que voy es que hay alternativa para esos pacientes, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería presentarles, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Domingo, por presentación tan didáctica y tan clara. Quisiera saber, como pregunta el doctor Chan, si hay alguna pregunta del auditorio. A ver, el doctor Cristian Díaz. Doctor Chan, muy buenas noches. Agradecerle siempre su tiempo para nosotros. Una consulta, o sea, si es que nosotros hacemos la sensibilización, vamos a pensar con plasmaféresis o IgG, como lo ha mencionado, ¿no? El paciente tendría chance, un paciente ya trasplantado, por ejemplo, ¿no?
y que nuevamente al cabo de 7 años, no sé, X, eh, vuelve a perder, ¿no?, la función renal del injerto trasplantado. Podríamos, por ejemplo, mejorar, porque he visto varios casos, ¿no?, que se vuelven a trasplantar pacientes ya trasplantados, ¿no? Y, diferentemente, ¿no? Pacientes jóvenes, niños, que luego son adolescentes y luego adultos. He visto pacientes retransplantados. En esos pacientes podríamos hacer ese tipo de sensibilización con plasmaféresis, por ejemplo, para mejorar o disminuir, por ejemplo, el tema de los anticuerpos. Está como un flujograma de repente en su hospital o en otro hospital. Ujú. Me Sí, pareció sí, bastante capcioso, ¿no? sí, gracias, doctor. Le agradezco. Bueno, lo primero que tendría que decir es que, de hecho, es el caso de este pacientito, ¿no? Un paciente del hospital. O sea, lo que usted acaba de escribir es el caso del hospital. Es el caso que acabo de presentar. Lo segundo que, digamos, estoy obligado a decirles que es un procedimiento que yo personalmente no he hecho, porque en el hospital nunca se ha hecho. O sea, es un riesgo grande, requiere una logística bien intensa, no solamente para el procedimiento en sí, sino para el seguimiento, ¿no? Porque esos anticuerpos hay que medirlos y si en algún momento se elevan hay que hacer la plasmaféresis de nuevo. Usted sabe cómo son los hospitales. Yo sé que a comienzo de año el Hospital Regagliati hizo un trasplante incompatible ABO, que digamos, posiblemente con el CDC positivo el de más riesgo. Este, o sea, sí hay una oportunidad, si uno tiene la logística, digamos, los pacientes quieren aceptar el riesgo, sí hay una posibilidad, pero yo que consulté este caso, lo consulté con, digamos, 3 autoridades, este caso en particular, ¿no? Lo consulté con 3 autoridades mundiales, de hecho, lo consulté con el doctor José Medina, que es el nefrólogo del Hospital de Rim, que es el hospital que hace más trasplantes en el mundo. Lo consulté con el doctor Andrew Lewis, que es uno de los que escribe la guía del CADIGO de donante vivo relacionado, y lo consulté con el doctor José Morales, que ha sido director de la Sociedad Madrileña de Nefrología, de trasplante, como 10 años. Pero bueno, la cosa es que uno de ellos me dijo, en nuestro hospital no lo hacemos, no nos metemos en problemas, que fue el doctor José Medina. El doctor Andrew Lewis me dijo que se puede hacer, pero digamos que requería mucha logística, mucho, ¿no? Digamos que es factible. Y el doctor José Morales me dio, creo que el mejor consejo, que fue, espera, porque van a bajar solos. Esos anticuerpos bajan solos, es un paciente joven, va a estar en diálisis bien. Entonces, la alternativa existe, pero hay todos estos bemoles, ¿no? Una posibilidad que uno nunca debe descartar es esperar, ¿no? Si el paciente está en buenas condiciones, va bien en diálisis, se puede esperar. Yo, la verdad es que estaba prono a desensibilizar a este paciente, pero ahora, pandemia mediante, creo que me he evitado, y al paciente también, tal vez algún estrago, ¿no? Pero de que hay posibilidades, claro. O sea, son plasmaféresis, rituximab, inmunoglobulina. Hay opciones. Dar la evaluación. Recuerden que este es un curso obligatorio para todos los residentes de nefrología de todas las sedes y de todas las universidades y que debería estar incluido también en la calificación mensual que seguramente todos reciben de parte de las universidades a las cuales están adscritas. Entonces ya les estamos dando esa información. Voy a insistir para que les puedan enviar las grabaciones de todas las clases a sus correos y también a su correo el link de inscripción para el curso de nefrología crítica para los que estén interesados el día 12 de diciembre. ¿Ok? Gracias, muy amable a los dos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Domingo. Estamos Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.